Ha llegado el momento en este día en el cual el Señor nos ha permitido estar juntos, reunidos, utilizando estos medios de tecnología para recibir una emisión más de los discipulados de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Amados hermanos, hermanas, damos a todos ustedes una cordial bienvenida y como siempre los animamos a presentarnos delante de nuestro buen Señor en oración, como debe ser digno de entregar nuestra vida delante de Él antes de la exposición de la palabra. Oremos. Amado Señor, una vez más queremos agradecerte porque nos permites disfrutar de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos llamas, que tú nos animas a que seamos fuertes, a que seamos valientes, Señor, a que no desmayemos, a pesar de cualquier situación que debamos nosotros enfrentar en nuestro día a día, Señor. Sabemos que tú eres fiel, que tú nos acompañas, que tú nos has ayudado hasta ahora, Señor. ¿Cómo podría nuestro corazón o nuestra alma dudar de que el día de mañana también veremos tu mano extendida para nuestras vidas? Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido hasta este momento y te damos gracias, Señor, porque ahora nos das un tiempo de refrigerio espiritual, un tiempo para poder cantarte, alabarte, adorarte a ti, Señor, y entregarnos, Señor, delante de ti antes de la exposición de la palabra. Queremos gozarnos en este tiempo, disfrutar, Señor, de que somos libres en ti, de que tú rompiste, Señor, todas nuestras ataduras ante el pecado y ahora tenemos la libertad de poder alabarte con todo nuestro ser. Por eso, Señor, lo hacemos de corazón y nos presentamos delante de ti en este tiempo de alabanza. Amén. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¡Aleluya! ¡Yeah! Cántale así. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Sí, Señor. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Dígale fuerte. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Libre. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo.
aleluya. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite adorarlo y cantarlo a Él en libertad. Y con ese mismo sentir y corazón seguimos alabando y adorando a nuestro Señor, y ahora lo hacemos presentando delante de Él los diezmos y las ofrendas. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu cuidado sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos permites también honrarte y alabarte a ti, presentando, Señor, lo que tú mismo nos has entregado. Sabemos que todo es tuyo, sabemos que todo procede de ti, sabemos que nada nos pertenece. Cuanto más nosotros entendemos que nuestra vida es tuya, Señor. Por tanto, todo lo que nos permitas hacer con las fuerzas que tú nos das, con la inteligencia que tú nos entregas, Señor, todo lo rendimos a tus pies. Te adoramos, te exaltamos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, en esta oportunidad y en estos estudios de discipulado tenemos ahora la exposición de la palabra que está a cargo de nuestro hermano Betito Camacho, y nos presentamos delante del Señor también en oración para recibir la exposición de la palabra. Y quiero aprovechar y dar gracias a nuestro Señor por la vida de nuestra querida hermana Miriam Soria. Muchos de ustedes la conocen, una sierva también muy especial para el corazón de nuestro Señor. La tengo a mi lado y quiero aprovechar esta oportunidad para que ella nos dirija en este tiempo de oración antes de la exposición de la palabra. Amado Señor, ¿cómo no darte gracias? Precioso Dios, por este tiempo que nos da, Señor. Gracias por podernos unir como hermanos y disponer nuestro corazón, Señor, para que nos hables. Hoy a ti te ha placido, Señor, utilizar a nuestro hermano Betito. Señor, llénalo de ese denuedo. Respalda, Señor, tu palabra a través de él, Señor, y si tienes, y que sirva para exhortarnos, Señor, para animarnos, para fortalecernos en ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que hoy tienes para nosotros, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, bienvenidos. Esta noche estamos contentos, gozosos, estamos felices, damos gracias a Dios porque un día más nos ha permitido vivir, nos ha permitido respirar, nos ha dado el privilegio de poder seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Yo le invito a que siempre que usted se levante, que usted se vaya a acostar, agradezca a Dios por todas las bendiciones que le ha dado en ese día. Tenga un corazón siempre agradecido delante del Señor. Viva contento, viva feliz, a pesar de que todo a nuestro alrededor en realidad está muy difícil la situación, pero que usted pueda aplicar el agradecimiento a Dios y decirle: Señor, gracias por un día más de vida. Señor, gracias por darme tu palabra. Señor, gracias por permitirme respirar. Señor, gracias por la familia que tengo. Y mire, cuando usted comienza a ser agradecido, en realidad un corazón se va a comenzar a llenar y a llenar más de Dios, porque uno deja en manos de Dios absolutamente todo. Así que con ese corazón, con buena disposición, con todo nuestro entendimiento, nuestra concentración delante del Señor, vamos a comenzar este tiempo. Y yo doy gracias a Dios por su vida, por aquellos que se están conectando. Les animo que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 10. Vamos a leer esta porción de la palabra que está en Lucas capítulo 10. Y vamos a leer acerca de el buen samaritano. De hecho, este mensaje se llama El Samaritano de la Humanidad. Como título, si usted está notando, póngale El Samaritano de la Humanidad. Y vamos a Lucas, Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 25. Búsquelo rápidamente. Recuerde que este es un estudio. Tenga su Biblia, tenga su cuadernito, para que podamos estar en sintonía con el Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Léalo conmigo. Vamos a leer toda esta porción de la palabra. Dice el 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué? Para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida
eterna? Mira esta pregunta interesante que le pone el intérprete de la ley al Señor. Él le dijo, el siguiente versículo, el 26, ¿qué está escrito en la ley? El Señor le confronta y le dice, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Me imagino a este intérprete de la ley poniéndole mucho énfasis a estas palabras. Y le dijo, bien has respondido. Mira el Señor tan sencillo, tan hermoso. Le dice, y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Tremenda respuesta del Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Le hace una nueva pregunta al Señor. Respondiendo Jesús le dijo, preste atención, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, que le dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de lejos, pasó de largo, nos dice la palabra de Dios. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora el Señor preguntando, y contesta este intérprete, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos esta porción de la palabra de Dios y pedimos al Señor que añada bendición a la exposición de su palabra. Entonces, en esta porción me llama mucho la atención porque recuerden que aquellos religiosos, aquellos fariseos, los escribas, la élite religiosa de esa época, siempre buscaba ponerle tropiezo a Jesús. Querían sorprenderle, querían mediante preguntas, siempre le querían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Como decimos aquí, le querían poner el pie para que tropiece, para que caiga. Y incluso le estaban siempre vigilando cada paso que hacía nuestro Señor. Estaban vigilando, estaban pendientes, muchos hasta juzgándole al Señor. Y sucede esta historia, y me encanta, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó. Recuerde que el Señor estaba dando algunas enseñanzas. De hecho, toda su vida el Señor siempre, desde que comenzó su ministerio, comenzó a enseñar, a explicar muchas cosas. Y cuando vemos a este intérprete de la ley, y la palabra lo menciona así, tal vez una persona muy preparada, muy culta, que ha leído las escrituras, de la élite religiosa de esa época, y se pone de pies y le pregunta al Señor, y no solo que le hace una pregunta, lo que comienza diciendo es impresionante, porque ellos no le consideraban esto que vamos a leer, le dice maestro. Ellos no le consideraban a Jesús como maestro. Maestro, haciendo ¿qué cosa? Heredaré la vida eterna. Y quisiera que consideremos algunas cosas en esta noche, algunos puntos, y veamos a estos personajes. Entonces, este intérprete de la ley le quiere poner esa piedrita
Quiere ponerle el pie para que Jesús caiga, porque depende de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, de cómo ellos iban a actuar. Pero sabemos que tenían un corazón sesgado, religioso. Y este intérprete de la ley le lanza esta pregunta al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y me encanta la respuesta del Señor. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? A ver, si tú eres un intérprete religioso, en otras palabras, vamos a la ley, vamos a tu campo, vamos a tu cancha, como decimos aquí. Entonces te voy a hacer esta pregunta. Mire el Señor, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le da otra pregunta y dice: ¿cómo lees? Y son estos intérpretes que hasta hoy en día vemos a personas que se levantan y que quieren interpretar a su manera la Biblia, racionalizarle a la palabra de Dios, convertirle a la lógica humana, cuando sabemos que no es así. La palabra revelada del Señor. Mira, hay que tener un corazón sano, un corazón humilde, para poder entenderle, y aún más para poder practicar, ser hacedores de la palabra, no solo oidores. El Señor le estaba enseñando esta lección de humildad con estas dos preguntas. ¿Cómo lees? Tanto que te jactas de ser un intérprete de la ley, tanto que te jactas de estar, no sé, en la sinagoga, tanto que te jactas de ser un fariseo, un religioso. El Señor le confronta y le dice: ¿cómo lees? Y hay que hacer un alto en nuestra vida, porque llega momentos, si ha pasado y pasa en el pueblo de Dios, que muchos se levantan así como este fariseo, queriendo con poses: es que yo sé mucho más de Biblia, yo sé mucho más de teología. Se necesita humildad. Diga conmigo: humildad. Sí, Señor, humildad, para poder entender esta bendita palabra. Y mire el Señor, qué hermoso. ¿Cómo lees?, le dice a este intérprete de la ley. Me imagino que él se sintió hasta ofendido que el Señor le haga estas preguntas. Pero él respondiendo, y mire, ponga atención a la respuesta de este religioso. Le dice, y yo le decía, tal vez le pone mucho énfasis, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Citando Deuteronomio 6, capítulo 5. Él se sabía, y se sabía de memoria. Es que, iglesia amada, ahí está el problema. Tal vez muchos solo recitando versículos, aprendiéndose de memoria, pero nunca llega al corazón. La palabra de Dios tiene que llegar a nuestro corazón, porque va a transformar nuestra vida. Y por eso es que debemos dejar a un lado cualquier orgullo, cualquier pose, cualquier apariencia, cualquier máscara. Presentarnos tal cual somos delante del Señor, que la palabra llegue a nuestro ser. Porque este intérprete de la ley se lo sabía de memoria. Y como muchas veces no sabemos y citamos, y tal vez nos hemos convertido hasta en esos religiosos, y que Dios nos cambie cuando estemos en esos momentos. Que Dios nos permita seguir humildes, sencillos. Y este intérprete lo declara de memoria, estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Y vemos todo lo que él dijo. Con todo tu corazón. Tal vez él no lo sentía dentro del corazón. Solo era de labios para afuera. Con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y al último le dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Palabras lanzadas al viento. Palabras que no cayeron en buena tierra en el corazón. Tal vez un corazón sesgado,
Y por eso la palabra de Dios es tan sabia que dice que mucho conocimiento, tenga cuidado, porque mucho conocimiento envanece. Y el Señor, cuando vemos esta introducción que está haciendo con estas preguntas del fariseo, el Señor le da una serie de enseñanzas que me encanta y que vamos a estudiar en esta noche. Entonces la respuesta del Señor le dice: bien, has respondido, chévere, te sabes de memoria, qué bien. Ve tú, ¿qué dice? Haz esto y vivirás. Haz esto que estás hablando, que te aprendiste de memoria, y vivirás. Pero él no se queda quieto y comienza, dice, y él queriendo justificarse a sí mismo. Y este es el problema de la humanidad, que siempre quiere justificarse, quiere poner excusas. De hecho, escuché una frase hace algún tiempo que las excusas, desde que se inventaron las excusas, absolutamente nadie es culpable. Y ponemos excusas y queremos justificarnos, pero nunca aceptamos, o no muchas veces aceptamos de corazón. Y el Señor está dando un sacudón y está dando una lección muy importante. Y él queriendo justificarse a sí mismo, estoy en el verso 29, y él queriendo justificarse a sí mismo. Él quería quedar bien, como el intérprete de la ley, orgulloso de lo que era. A sí mismo. Y le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A ver, yo sé lo que tengo que hacer. Yo lo he leído. Yo he oído. Qué bueno que la palabra nos dice que hay que ser no solo oidores, sino hacedores. Como se dice por ahí, practica lo que predicas. Esto es tan cierto, hermanos. Y el Señor tiene que dar un mensaje, una parábola, esa perspectiva de principios celestiales en perspectiva terrenal para que se pueda entender. Y da esta historia como ejemplo, y es interesante porque le pone en el lugar a este intérprete de la ley, a este religioso. Y le dice, respondiendo Jesús, y considere conmigo esta historia, vamos a ver algunos personajes que se encuentran en esta parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Vemos a este personaje que el Señor Jesucristo lo pone como alguien que le asaltaron, alguien que le robaron, que le dejaron medio muerto. Él iba camino de Jerusalén a Jericó. No sé si alguna vez usted ha experimentado que le roben en alguna ocasión. Tal vez más de uno dirá: sí, a mí me han robado. Y es tremendo, porque cuando a uno le roban, uno siente una soledad. Uno siente como que el mundo se desbarató. Recuerdo en una ocasión que estábamos con mi hermano cuidando viendo unos carros que estaban afuera de nuestra casa porque había personas de visitas, nos decían: salgan por favor a ver. Y en esa ocasión recuerdo que estaba yo con la guitarra tocando ahí en la calle y de repente sentí que me pusieron un cuchillo aquí en la garganta. A mi hermano le apuntaron con pistolas y fue tremendo, el susto es tremendo, uno se queda hasta con un trauma. Y nos pusieron en la calle de al frente mientras obviamente se robaban los autos. Me decían: toca la guitarra. Yo no sabía qué tocar, nervioso tocando cualquier cosa, ni me acuerdo. Pero cuando uno experimenta eso, en realidad uno siente soledad, uno siente que se acabó absolutamente todo. Aquí quedé, tal vez me dieron un disparo, me van a secuestrar. Comienzan a pasar un montón de pensamientos. Y el Señor usa esta parte, esta porción y este ejemplo, esta analogía, como a alguien que le están robando. Y no solo que le roban, sino que le hieren y le dejan medio muerto. Tal vez hasta identificando el Señor, y qué lindo, con el pecador. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados.
muertos totalmente, lejos de Dios, ahí moribundos. Y estábamos en el suelo, estábamos caídos. Y considera este personaje, le asaltan en ese camino de Jerusalén a Jericó. Y más adelante dice, aconteció, mira este primer personaje, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Recuerde, tal vez ese sacerdote venía de la sinagoga de Jerusalén, porque era el camino de Jerusalén a Jericó. Y viéndole, dice la palabra de Dios, un sacerdote, no era cualquier persona. Un sacerdote lo miró a este moribundo que estaba en el suelo. Mire cómo la religiosidad afecta tanto, que pone un velo delante de los ojos, nos deja ciegos. No queremos ver más allá. Debemos despojarnos de esa religiosidad. Y dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y no es que no le vio, dice, viéndole. Ahí, tirado en el suelo, moribundo. Y uno diría, se acercó. Oh, sí, el sacerdote se acercó. No, la palabra, cuando Cristo pone este ejemplo, mire cómo va poniendo en su lugar esos corazones religiosos. Viéndole, pasó de largo. Qué duro, qué dolor. No era cualquier persona, era un sacerdote. Alguien que estaba ahí en el templo de Dios. Lo miró y ni se inmutó. Y pasó de largo. Vemos un segundo personaje, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Recuerde, los levitas, aquellos que ayudaban, incluso estaban en el templo, ayudaban, asistían a los sacerdotes, ayudaban con la música, venían de generación en generación, de igual manera el sacerdote. Pero lo triste de esto, y si lo pusiéramos a nuestra actualidad, tal vez ahí vemos al músico llevando sus pianos, no sé si llevando su guitarra, llevando sus instrumentos, sus cables ahí pesados, y ve a alguien en necesidad. Si podríamos traducirlo a este tiempo, esta porción de la palabra, aplicarla, y mira ahí con todos los instrumentos, con micrófonos, y lo miró aquella persona que necesitaba, y ni siquiera fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Sacerdote, el primer personaje, y ahora un levita. Y uno diría, pero ¿por qué sucede esto? Esto sucede hasta el día de hoy. Y tal vez nos podemos sorprender, pero es que ¿cómo no puede ni siquiera mirarle y que se conmueva un poco y que pueda ayudarle hasta el día de hoy? Y qué buena la enseñanza del Señor Jesucristo, y qué pertinente. Porque muchas veces pensamos en todo lo que tenemos que hacer, y es el ego, es el yo, es el que sí, que yo estoy bien, que yo pueda estar en esto, y no miramos ni siquiera a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Que la palabra de Dios nos confronte de tal manera que nos permita cambiar, tomar un rumbo diferente y comenzar a mirar al prójimo. Recuerde que la pregunta del intérprete de la ley es: ¿quién es mi prójimo? Y más adelante dice, el levita pasó y viéndole pasó de largo. Y el versículo siguiente dice, pero un samaritano, ponga atención a esta palabra, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él
y viéndole fue movido a misericordia. Mire, estos tres personajes, un sacerdote ni siquiera se inmutó, lo vio y pasó de largo. Mira un levita, recuerde que ellos estaban en el templo del Señor. Pasó de largo, lo miraron. ¡Qué dolor! Que Dios nos dé la capacidad siempre de mirar a nuestro prójimo y ayudar y amarlo. Saber que es necesitado de Dios tanto como yo. Y este samaritano, nos dice la palabra de Dios, que pasaba por el mismo camino. Iba de camino, dice, vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó en él? Actitud diferente, corazón diferente, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? No solo que le vio, no solo que fue movido a misericordia. Lea conmigo más adelante lo que dice. Y acercándose, dio el paso. Acercándose, se acercó a ese prójimo, a ese necesitado. Recuerde que estaba herido y herido de gravedad, dejándole medio muerto los ladrones. Y es interesante porque topa el Señor este punto tan álgido del samaritano. Recuerde que samaritanos y judíos no se llevaban, no podían comulgar juntos. Usted recuerda otra historia que cuando la mujer samaritana se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Samaritanos y judíos no podían, no querían tampoco llevarse. Y venía con un lío, y venían con trascendencia de años, de generación en generación, con estos problemas, con estas peleas, con estos puntos de vista. Y el Señor usa este personaje, a este samaritano, aquel que el menos pensado para poder ayudar. Y el Señor dice que este samaritano no solo que le vio y que fue movido a misericordia, sino que se acerca, y luego que se acerca delante de este que estaba en el suelo moribundo. Dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Tal vez nos asemejamos como aquellas personas y hemos pasado, o nos hemos convertido en esos personajes religiosos que hemos visto y hemos pasado de lejos. O tal vez hemos estado en el lugar de ese moribundo que en algún tiempo de nuestra vida, cuando miramos a nuestro pasado, estábamos ahí, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, lejos de Dios, necesitando del Salvador. Y vino aquel samaritano de la humanidad. Y cuando te miró, dijo, no puede quedarse ahí. Y cuando te miró, vendó tus heridas. Ay, Señor, yo le doy tantas gracias a Dios, porque cada herida que tuviste en tu pasado, cada dolor, cuando pensabas que ya no había salida, vino Jesús, y comenzó a vendar tus heridas, se acercó a ti. Me encanta cuando pienso en la redención de nuestro Señor Jesucristo, saber que Él te vino a buscar, iglesia amada. Que Dios antes de la fundación del mundo orquestó este plan maravilloso de la salvación. Ya el Señor puso todo eso, determinó todo eso, para que nuestro Señor Jesucristo, dejando toda gloria,
añadiendo humanidad a su divinidad, porque es el único que fue totalmente hombre, totalmente Dios. Descendió, se humilló, vino a morir en una cruz. Y la palabra nos dice que vino a salvar aquello que se había perdido, aquello que estaba en el suelo. Por eso confiamos en las promesas del Señor, que si cae el justo va a ser levantado. 7 veces va a caer, 7 veces se va a levantar. Sí, Señor. Y nos identificamos tal vez con este moribundo. Y el Señor lo que está dando una lección importante aquí, no es que seamos buenos samaritanos, no, es que seamos buenos prójimos. Esa es la lección que está dando el Señor Jesucristo. Seamos buenos prójimos. El samaritano de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando, nos está poniendo perspectiva, principios celestiales. Y cuando dice que le vendó sus heridas echándole aceite y vino, esto representa a la preciosa obra del Espíritu Santo. Recuerde que en esas épocas el vino se usaba para las infecciones, para que nada se infecte en las heridas, para purificar. Y cuando se ponía el aceite, quería decir para suavizar la piel y que pueda cicatrizarse. Pero vemos una alegoría, vemos una analogía acerca de la obra o del obrar del Espíritu Santo. Dice que le echó aceite. ¿Dónde está? En el verso 34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién es el que cuida tu vida, iglesia amada? ¿Quién es el que te ha sostenido? Aún en medio de una pandemia, ¿quién es aquel que no te ha dejado caer? ¿Quién es el que ha levantado tu cabeza? ¿Quién es el que murió por ti en la cruz? Echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Mire esta palabra: yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos a este samaritano llevando al moribundo, llevando a su prójimo, porque el Señor está dando esta lección, llevando a su prójimo a este mesón. ¿Qué representa esto, iglesia amada? Representa el obrar, el cuidado del Espíritu Santo. Aquel mesonero. Y me da tristeza como muchas veces no le prestamos atención al Señor Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia tiene que ser tan enfática y decir: no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Cuando Jesucristo allá en Juan declaró y dijo que les conviene que yo me vaya, dice el Señor en sus palabras. ¿Por qué? Porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Ese es nuestro regalo. Y va a morar en ustedes. Somos ahora templo del Espíritu Santo y tenemos este regalo precioso. Pero muchas veces lo desestimamos, ni siquiera le ponemos atención y le tenemos apagado. Que de hoy en día, es mi oración, cada uno de los que estén viendo este mensaje pueda decir: Señor Espíritu Santo, perdóname, porque sé que no te he puesto atención,
porque no he considerado este regalo precioso que nos dejó el Señor Jesucristo. El Consolador, aquel que nos llena de paz, nos da fuerzas, aquel que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, aquel que hace la obra, aquel que en esta santificación progresiva, en este proceso, está preservando nuestra vida, está trabajando en nuestro corazón. Y que tú puedas ser consciente de que somos templo, casa, morada del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que aclarar, como muchos han pensado y tal vez en algunas ramas del cristianismo se lo ha mantenido como hasta como una fuerza, se cree que es del Espíritu Santo. No, Él es una persona, tiene personalidad, posee los atributos de Dios, o sea, es Dios. ¡Qué regalo tan precioso! Que Dios mismo sea morando en nuestra vida, iglesia amada. Y el Señor pone y dice que a este mesonero le llevó, samaritano le llevó a este mesonero y hace algo especial. Dice que saca 2 denarios, esto era el salario por 2 días de trabajo, era suficiente para el cuidado que debía tener aquel moribundo en ese lugar. Dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuídamele. ¿Qué está haciendo el Señor Espíritu Santo en nuestra vida? Está preservando a aquellos que hemos creído, que hemos sido regenerados, aquellos que hemos sido sellados, que tenemos la garantía, esas arras del Espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cuidando, está preservando tu vida. Eso es motivo suficiente para darle gracias por su obra, por todo lo que hace, iglesia amada. El samaritano le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más. Mire esta frase, dice, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién prometió venir una vez más por su pueblo, por su novia, por su iglesia? Cristo. Y esperamos la venida del Salvador y le decimos, dígalo conmigo, Maranata. Sí, Señor, Maranata, vuelve pronto, Señor. Vuelve por tu iglesia. Y que cuando vuelvas, Señor, nos encuentres preparados, listos para encontrarnos contigo, Señor. Que cada día vivas de esta manera, iglesia amada. Preparándote, siendo agradecido, siendo consciente del obrar del Espíritu Santo. Yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor termina con una pregunta, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Y a qué quiero llegar? Con toda la enseñanza que hemos recibido de parte del Señor, porque es su bendita palabra, no es enseñanza humana, es su bendita palabra, iglesia amada. Que así como estuvimos en ese tiempo moribundos, heridos, caídos, ahí, muertos, casi muertos, vino el Señor, vino, te rescató. Aquel que nos levantó, que limpió nuestras heridas, que nos vendó. Pero a la vez el Señor está dando una enseñanza a su iglesia. Ahora que ha sido comprada por precio de sangre, iglesia, que ha sido regenerada, que está haciendo, cada día está en este proceso de santificación, hasta que un día puedas tener ese encuentro con el Señor, venga la glorificación. A la iglesia del Señor, esto es un sacudón para decir, hey, ¿quién crees que fue el prójimo? Sé buen prójimo.
No te jactes de lo mucho que sabes, de lo mucho que conoces. Aprende a ser buen prójimo. Aquel que está cercano, aquel que está próximo a ti. Y esto va en tantas direcciones. Porque a veces pensamos, sí, es que quiero ayudar a mi prójimo que está allá en África. Comienza por casa. Comienza por aquí, por tu familia. Ahí está tu prójimo. Tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus padres. Comienza a preocuparte. Hay tanta indiferencia en el pueblo del Señor. Tanta indolencia en el pueblo del Señor. Y esto da mucha tristeza. Porque nos convertimos hasta como en esos personajes, sacerdote, ese levita, que vemos la necesidad y vemos que está en el suelo. Y esto duele mi corazón. Y pasamos de largo. Que Dios ponga una carga, que Dios ponga, no te deje ni dormir, para que podamos aprender a ser buenos prójimos. Lo que has recibido por gracia, lo que has recibido de parte del Señor, dalo a otros. Predica el evangelio, no te quedes callado. Hay gente que se está yendo camino al infierno, que necesitan escuchar. Hay gente en nuestra propia familia que necesitan oír. Levántate, esfuérzate. Dios te ha dado la capacidad. Iglesia amada, esto es un mandamiento. El Señor te ha dado una comisión. Predica la palabra. Ayuda a tu prójimo en la medida que se pueda. No hay cosa tan linda que poder ayudar a los demás. Uno sale bendecido. Recuerdo épocas en que podíamos bendecir a otras familias y ver cómo el Señor usaba nuestra vida como familia. Y ver cómo Dios tocaba esos corazones, tal vez llevando algo simbólico, llevando alimento, pero lo más importante, llevando un mensaje de esperanza, la palabra de Dios. Pero que Dios te use para ser buen prójimo. Más de uno tenemos que considerar estas verdades que hemos visto en esta noche. Tal vez más de uno ha estado con ese corazón religioso, juzgando a los demás y diciendo que es lo correcto, y yo me sé la palabra, yo me he leído la Biblia ni sé cuántas veces. Basta de subirnos a ese pedestal. Es tiempo de humillarnos, de ser sinceros, sin máscara, y poder ayudar a nuestro prójimo. Más de uno estamos retados con esta palabra. El Señor termina diciendo: ve y haz tú lo mismo. Sé buen prójimo. Sigamos el ejemplo de Jesús, aquel que te levantó, pero que te ha comisionado para que comiences a predicar, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Ahí vemos la gran comisión. Así que si el Señor está tocando tu vida, no te demores en aplicar, ser hacedor de la palabra, iglesia amada. Seamos prontos para oír, pero también para hacer la palabra de Dios. Necesitamos vivir el evangelio. Aquí está el regalo precioso, precioso de parte de nuestro Dios. Aquí están sus principios, aquí están sus verdades. Él nos ha dado esta bendición tan grande. No te olvides, iglesia amada, que ahora somos templo del Espíritu Santo, y agradécele a Dios por este regalo hermoso. Agradécele al Señor Espíritu Santo porque está obrando, porque está guardando, porque ha regenerado tu vida. Y que puedas ser consciente de esa obra preciosa que Él hace. No seamos como aquellos religiosos. No caigamos en señalar a los hermanos. Consideremos nuestra vida y seamos
buenos prójimos, siguiendo el ejemplo de ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia amada. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por convencernos. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque tú afirmas, guardas esta palabra en lo más íntimo de nuestro ser. Gracias por darnos la fuerza, por consolar nuestra vida. Gracias, Señor Espíritu Santo. Permítenos abrir los ojos, valorarte. Señor, ser conscientes de que tú moras y vives dentro de la vida del creyente, que tú haces la obra, Señor. Gracias, Dios Padre, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Gracias, Dios Padre, por orquestar este plan de la salvación, Señor. Gracias, Jesús, por soportar la cruz. Gracias por darnos vida eterna, Señor, al morir en esa cruz. Estamos en deuda contigo, Señor. Y esa deuda que teníamos con el pecado, gracias porque la pagaste absolutamente todo, Señor. Todo. Ya no somos esclavos ni del temor, ni del pecado, ni de nada, Señor. Somos esclavos por amor, seguidores de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas con esta palabra. Gracias porque tú nos enseñas a ser mejores prójimos, Señor, que podamos ver a aquellos que están cerca, aquellos que necesitan de ti, de una palabra, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y sea para ti, Señor, el honor, toda la alabanza, Señor. Gracias por darnos este privilegio de seguir estudiando tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que podamos estar siempre conectados con tu corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia amada.